A ver, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Disculpen la tardanza, pero ha habido un pequeño impasse. No tenía el acceso al grupo A, sino al grupo B, así que hemos tenido que saltar ese pequeño inconveniente. ¿Cuántos son del grupo? Trece, doctora, 13 integrantes. Ya que falta uno nada más. Ah, ya está. Un momento, chicos. Ya, chicos, buenas tardes. Soy la doctora Gil. Para presentarme vamos a estar en esta oportunidad en la clase práctica que se ha reprogramado, me parece, o es su horario habitual este. Sí, es su horario habitual, doctora. Es horario habitual, ¿no? Bueno, estoy en este momento puntualmente reemplazando a la doctora Ochoa, que por motivos personales, bueno, no puede hacer la práctica. Entonces vamos a hacer la práctica el día de hoy y el lunes, me ha dicho. El lunes por la mañana. ¿Ustedes tienen clase el lunes por la mañana? No, doctora, sí, la doctora me dijo que la clase que es de 7 a 10 la vamos a pasar para el lunes de 10 a 1 de la tarde. No. Y ya le confirmé que sí podemos todos. No, pero de 10 a 1 yo no puedo. La doctora ha entendido un poco errado. Era de 7 a 10 de la mañana, de lunes. ¿Ya? Pero no tienen clase ustedes tampoco el lunes, ¿verdad? ¿Tienen inconveniente que sea de 7 a 10? No, doctora, normal, porque no tenemos clases en el mañana. Perfecto. Mejor para que todo el mundo termine rápido, temprano y se levanten con la mente despejada para avanzar. Bueno, entonces me presento, ya hemos coordinado, la clase va a ser hoy de 2 a 5 y el lunes de 7 a 10 de la mañana. ¿Bien? Bueno, me presento. Soy la doctora Miriam Gil, cardióloga y cardióloga pediatra. Actualmente pues estoy dictando la cátedra de especialidades médicas en la cápite de cardiología, ¿no? Vamos a hacer casos clínicos. ¿Qué clases ya han tenido teóricas? Doctor, hemos tenido EKG, crisis hipertensivas, Zika y síndrome isquémico coronario crónico. Entonces, y los casos que han hecho anteriormente, ¿cuáles han sido? Para tener más o menos una idea de qué casos han visto ya. De hipertensión y de Zika. Ah, ya tuvieron caso de Zika. Ah, ya. Entonces vamos a hacer con un caso que no sea de eso para no repetir, ¿no? Bueno, en realidad no es que se repita porque cada paciente es individual y aquí estamos simulando lo más real posible para que ustedes tengan una idea de cómo es un paciente cuando ustedes se enfrenten a la consulta o a la emergencia o su práctica clínica, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. Está grabando, ¿no? Bueno, empezamos la clase el día 7 de mayo del 2021, 2:15 de la tarde. Doctora, para que le acepte a mi compañera Francis, por favor, está en sala de espera. Gracias. Ya está. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar, ¿ya? A ver. Bueno, la modalidad de trabajo es, empezamos con el caso clínico, vamos desarrollando las inquietudes, las preguntas que ustedes tienen, van participando y después, si es que tenemos tiempo, que casi siempre tenemos un poco de tiempo, les dejamos a
a 2 grupos o 3 grupos, dependiendo de cuántos chicos hay, para que hagan una revisión de lo que es más o menos el tema, y como que así tenemos una tarde un poco más dinámica, ¿no? Donde no solamente son receptores, sino que también participan en investigar, hacer su planteamiento de los conocimientos que han investigado y hacen una pequeña exposición. Al final, cuando más participas es que mejor te queda el conocimiento, no solamente cuando eres receptor, solamente te queda el 10% de conocimiento. Y posteriormente empezamos con el otro caso clínico y lo continuamos, si es que no nos alcanza toda la tarde, nos continuamos el día lunes temprano a las 7 de la mañana con su resolución. De igual manera, en la misma metodología, y avanzamos con otro caso clínico el lunes por la mañana. Ya, más o menos así. Entonces empezamos aquí. Esta es la historia de un paciente varón de 17 años de edad sin antecedentes médicos de importancia, personales. Familiares tienen un antecedente importante, pero personales sin importancia. Refiere que hace aproximadamente 3 semanas antes de ingresar a la emergencia, tiene un proceso bronquial agudo, por el cual recibió unas ampollas por 5 días, que no recuerda el nombre. El proceso bronquial pasó y aparentemente no hubo mayor problema. Los antecedentes familiares son hermanos con tuberculosis pulmonar, hace 6 meses, en tratamiento actualmente, ¿no? Con tratamiento específico por tuberculosis. La medicación actual que él ocasionalmente toma es paracetamol si tuviera algún dolor muscular, porque es un chico sano y que practica deporte habitualmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Vamos a... Doctora, disculpe, tal vez si su hermano ya se ha curado o cómo, o sea, cómo ha sido el proceso. Es un tratamiento, es una tuberculosis y está en tratamiento actualmente. Todavía está en el esquema 1. Todavía el esquema 1, bueno, hasta, no sé si habrán cambiado los esquemas, pero hasta donde sé, creo que el esquema 1 son 6 meses. Todavía está en tratamiento diario, que toma medicación por tuberculosis. O sea que él tiene un contacto con tuberculosis en la familia, pero él fue descartado, ¿no? Ah, le han descartado al paciente la tuberculosis. Sí. Ah, ok. Doctora, ¿el paracetamol para qué tipo de dolor lo toma? O sea, ¿dónde le duele o algo? Ocasionalmente, por cuando tenga un dolor muscular o alguna molestia, porque él, como te digo, es deportista. Practica deporte habitualmente. Un deportista de élite ni federado, pero sí hace su deporte semanal. ¿Ya? Digamos. ¿O alguna otra pregunta más? Antes de que me olvide, ¿quién es la delegada? Doctora, una preguntita. ¿Su hermano vive con él en la misma casa? Sí, viven juntos. Viven juntos, pero ha sido descartado solamente el hermano, es el que tenía tuberculosis y él es el que está con tratamiento. ¿Ya? A ver, ¿quién es el delegado? Yo, doctora. Katia. Karina Pérez. Karina Pérez. Sí. Karina Pérez, te voy a dar el coanfitrionaje por si acaso hay algún problema de, que no hay, pero de todas maneras, por si acaso hay algún problema de que me desconecte por la internet o algo, que quede alguien y poder entrar después, ¿ya? Ya, doctora. Ahora sí, sigamos. Ya, y en la historia, cuando llega la emergencia, tiene un tiempo de evolución de 10 días, una forma de inicio insidioso y un curso progresivo. Vamos a ponerlo ahí para no olvidarnos. Con una sensación de alza térmica no cuantificada hace aproximadamente 10 días. O sea, 10 días atrás él se sentía como caliente por las tardes, pero que no se tomaba la temperatura. Y que en los 3 últimos días
Sí, se ha tomado la temperatura y refiere que tiene 38 grados centígrados de presentación diaria, que sería con los antipiréticos. Tomaba paracetamol y pasaba. Desde hace 5 días presenta un dolor torácico, hipopresivo, que se irradia hacia el hombro, 5/10 en la escala de EVA, que no le permite dormir acostado porque le duele más, aumenta el dolor, por lo que refiere estar casi siempre sentado, así se siente mejor. No está asociado a signos vegetativos y este dolor también aumenta cuando respira profundamente. Por eso prefiere respirar de forma superficial. Y como no pasa el dolor y sigue con fiebre, viene a la emergencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieren preguntar más? Sí, Carlos, dime. Doctora, una pregunta respecto a la sensación de alza térmica. ¿Habían escalofríos u otros síntomas asociados? Sí, normalmente sí. Normalmente cuando tú tienes primero para la producción del calor por la hipertermia o la fiebre, primero hay escalofríos para que se genere el calor. Sí, sí había escalofríos. Y todo es hace 10 días, ¿ah? Y el único antecedente, digamos, epidemiológico importante es del hermano, ¿no? Que vive con él, pero que actualmente está en tratamiento de tuberculosis. Tiene 6 meses en tratamiento, o sea que casi está por terminar la primera fase de tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Cristi, después Sí, Erika y Karina. A ver. ya. Doctora, disculpe, ahí dice que el dolor se irradia hacia el hombro. ¿A qué hombro se irradia? Bueno, más hacia el hombro derecho. Aunque a veces también, aunque a veces también dice que alterna, pero más hacia el hombro derecho. A veces el hombro derecho y el hombro izquierdo. Cristi, después había otra alumna que iba a participar. Sí, doctora Erika. Doctora, disculpe, respecto al dolor, ¿cambia con alguna posición o tal vez al reposo? Bueno, con el ¿Sabe? reposo calma. Con el reposo no calma. Calma cuando él está sentado. Y también cuando él respira superficialmente. Pero no calma con el reposo. Dice que está igual, sea reposo o actividad, el dolor es el mismo. Karina, ¿no? Karina le toca. Sí, doctora, una consulta. ¿Para poder descansar utiliza almohadas o tampoco es que logra como que le calme el dolor al hacer uso de estas? Es que dice que él no puede dormir ahorita en decúbito dorsal porque le causa más dolor. Entonces prefiere dormir medio sentado. Porque el decúbito dorsal no lo soporta. Inclusive cuando llega la emergencia y se le quiere examinar, se le intenta poner en el decúbito dorsal y no soporta y se le da. Es un caso real. Shane, a ver. Sí, doctora, yo quisiera saber si es que el paciente ha pasado por un cuadro gripal en los últimos 15 días. Sí, hace 15 días tuvo un cuadro de refiere de bronquitis y le pusieron ampollas por 5 días. No sabe qué tratamiento le pusieron, solamente que le pusieron ampollas. Se supone que puede ser un antibiótico, pero no se sabe. Porque los pacientes no te dan buenos datos, claro. Ya, gracias. Francis. Sí, doctora, disculpe, el paciente no ha escrito más sobre la fiebre, tal vez sí es que aparece en la mañana o en las tardes. Es por las tardes, pero cuantificada hace 3 días, con sensación de alza térmica hace 10. Antes de eso, él estaba bien, refería que estaba bien. ¿Y antes de los 3 días no ha tomado antipiréticos? No, porque no sabía exactamente si tenía o no tenía fiebre, se sentía caliente, pero nada más. Ah, ya, listo, doctora. Pero ceden con los antipiréticos, ¿ah? Pasa la fiebre con el antipirético. A ver, tú eres Francis, ¿verdad? Tú eres Francis, ¿verdad?
O Sí, Francis. doctora, disculpe, no podía activar mi audio. Sí, Ya. sí, Francis. Gracias, doctora. Fran Pérez. Doctora, yo quería preguntar si el dolor fue aumentando progresivamente o siempre se mantuvo en esa intensidad. Ha ido aumentando progresivamente, poco a poco. Primero fue de menos intensidad y ahora es una intensidad 5 en la escala de Gracias. Oscar. Sí, yo quería preguntar si, por ejemplo, este dolor se ha incrementado al hacer alguna actividad, y también quería preguntar si es que, por ejemplo, aparte de lo que se ha descrito, hay, por ejemplo, mareos o síncope. Si es que lo tengo. Síncope no ha habido. Lipotimia tampoco. Náuseas ni vómitos tampoco. Él lo que refiere es de que le duele cuando respira profundo, le duele. O cuando se acuesta, le duele más. Entonces, por eso prefiere respirar superficial o si no, estar medio sentado. Y no, él no refiere de que aumente o sea, caminando aumente el dolor, o reposando, o el reposo disminuye el dolor. Y ese dolor es más o menos hace 5 días, que empezó poco a poco, pero hace 3 días ya cuando tenía más fiebre, cuando ya tenía la fiebre cuantificada, ha ido aumentando, ¿no? Medalita. Sí, doctora, yo quería preguntar si es que en este caso el paciente necesita, por ejemplo, algunas almohadas para dormir, ¿no? Necesita un apoyo como eso al acostarse. Bueno, lo que él refiere, el paciente, es que no tanto de almohadas, él prefiere dormir casi en el sofá o semisentado porque le duele más en el decúbito dorsal. Duerme en un sillón que tiene y ahí ya se queda dormido y puede calmar un poco el dolor. Tiene 17 años. O sea, hasta aquí vemos un paciente que aparentemente es sano, realiza deporte para su edad, no es obeso. Bueno, aquí vamos a ver en el examen, ¿no? Que no ha tenido ninguna enfermedad anterior, salvo el antecedente de contacto tuberculoso con su hermano, que su hermano ya está en tratamiento, está terminando la fase 1, el tratamiento específico, y tiene un dolor torácico de hace aproximadamente 5 días y una sensación de alza térmica desde hace 10 días, pero que se cuantifica hace 3, con 38 grados centígrados, que cede con antipiréticos. Refiere que este dolor aumenta con la respiración y disminuye cuando está en posición sentada o cuando respira superficialmente, que se irradia hacia los hombros, a veces el derecho, a veces el izquierdo, y que no tiene náuseas ni vómitos, no está relacionado con el ejercicio, no calma con el reposo, y que no calma con los analgésicos. Toma analgésicos y sigue con el dolor. Lo que le calma es la fiebre, pero no el dolor. Entonces, por eso es que acude a la emergencia. ¿Ya? Pasamos a la otra diapositiva. Al examen físico, el paciente luce pálido, sentado en la exploración porque no quiere ponerse en decúbito dorsal porque le duele. Se intentó acostar para examinarlo, pero no aguantó y se paró de la camilla y se sentó y que lo exploren sentado. No toleraba el decúbito. Con una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 123, una frecuencia respiratoria de 26, una saturación de 94, un FiO2 ambiente, una ingurgitación yugular positiva, 1/2 cruces, un reflujo hepatoyugular positiva, 1/2 cruces, pesa 50 kilos y mide 1,67 m. O sea que es un chico que no está obeso ni con sobrepeso, es un eutrófico, ¿no? Con aparato respiratorio, buen paso de murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, con una respiración ruda y difusa en ambos campos pulmonares, no se auscultan sibilantes, no se auscultan soplos tubáricos, no crepitantes. El aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos son rítmicos, buen tono, no se escuchan soplos, no hay ni tercer ni cuarto ruido, no se escucha frote. Los pulsos periféricos son palpables y simétricos en las 4 extremidades. En el abdomen
blando, depresible, no dolor a la palpación, no hay signos de irritación peritoneal, McBurney, Bloomberg y Murphy negativos, no visceromegalitis. No edema en miembros inferiores. ¿Algo más que quieren saber acerca del examen físico? Carlos. Sí, doctora, disculpe, bueno, de repente era en la diapo anterior, pero cuando el paciente inspira, ¿aumenta el dolor o disminuye o cómo ayuda en eso? Aumenta en la inspiración y sobre todo cuando la inspiración es profunda, aumenta el dolor. Ya, doctora, gracias. A ver, Sheila. Sí, doctora, este paciente presentó roce pericárdico en el examen No, físico. no hay frote. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Karina. Doctora, ahí al ingreso, ¿cuál fue su temperatura? Ah, no tenía aquí temperatura. No. Tenía 38. 38,5. Vamos a poner. 38,5. Ya, gracias. Sí, Henry, dime. Doctora, en cuanto a la palidez, ¿era solamente referente a su piel del paciente o también la encontraron en mucosas? No, estaba pálido, pero piel. Mucosas, las mucosas, la verdad que no me acuerdo si la examinamos en emergencia, pero asumamos que solamente piel. Gracias. ¿Ya? ¿Pasamos a la otra o quieren preguntar más? Doctora, y en cuanto a la percusión, ¿todo normal? ¿O no? A la percusión pulmonar, Sí. sí, no hay problemas en la percusión. No había matidez, se escuchaba, o sea, no había soplos subáricos, buen paso en murmullo vesicular, no había matidez en las bases. Ya, doctora. Doctora, disculpe, ¿y no han checado la matidez cardíaca? ¿Ese caso? ¿La cual? Ah, tú dices percusión No, en yo soy el área. otra estudiante, estoy preguntando de percusión en cardio. Bueno, la percusión en cardio es un poco difícil hacerlo, ¿no? Sí, pues es un poco difícil, pero... Yo realmente no he visto a nadie hacer percusión cardíaca durante todos mis años de carrera médica y de cardióloga, la verdad. Pero es difícil porque bueno, se dice en semiología que se puede percutir y delimitar un poco, ¿no? Pero Claro, la literatura dice que se puede. Claro, pero el corazón no es un órgano que esté muy hacia el tórax, o sea, me refiero hacia la pared torácica con la cual tú puedas percutir fácilmente, ¿no? Además depende del paciente que tengas, ¿no? Hay gente que parece muy delgada y quizás se puede percutir, pero no es tan fácil. O pacientes que son muy obesos y que el panículo de pozo es tan grande. Inclusive, para que tú puedas auscultar, por ejemplo, y mejorar la auscultación del foco mitral, tú tienes que inclusive poner al paciente de cúbito lateral izquierdo, inclinarlo hacia adelante. Entonces, si tú vas a hacer una percusión, obviamente la percusión la vas a hacer en el cúbito dorsal, ¿no? Podría ser que te salga una percusión con cambio de matidez o que puedas delimitarte un poco, pero tendría que ser ya la patología muy, muy, muy exagerada, ¿no? Pero en la literatura lo dice. No se hizo. Ya, doctora, listo, gracias. ¿Algo más?
Sí, doctora, una pregunta. ¿La diuresis del paciente? Normal, eh, normal. ya, gracias. No había edemas tampoco de miembros inferiores, no había edema en cara, ni en manos. ¿Algo más? ¿O pasamos a la otra? Creo que pasamos, doctora. Esta es la placa de tórax, miren. Les doy 5 minutos para que miren cómo están las cavidades, cómo está el cono aórtico, cómo está el cono pulmonar, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, las aurículas, los campos pulmonares, y para que me describan un poco la placa de tórax. A ver, 5 minutos para que lo vayan pensando.
Ya, chicos, a ver, ¿quién quiere participar en describir la placa de tórax? A ver. A ver, Oscar, y después Alonso, y después Carlos. A ver. Sí, bueno, en esta radiografía de tórax se va a observar un ensanchamiento de lo que es la silueta cardíaca. Y, por ejemplo, esto me acuerdo que se llamaba como, tiene un signo radiológico, que es el signo como con el corazón en forma de botella, algo así. Y esto, o sea, junto con esta placa más, por ejemplo, eh, este dato que nos dan acerca de que tuvo una infección previa y este dolor que se irradia a ambos brazos y otros síntomas o signos más, como por ejemplo el del dolor que calmaba con una posición adecuada, con una posición que el paciente había descrito, podría hacernos sugerir que el paciente tiene una pericarditis. Ya, el diagnóstico es fácil, ¿no es cierto? Pero ya, quiero que me describas, seguramente que ya todos saben el diagnóstico, pero quiero que me describas la placa de tórax. ¿Ustedes ya llevaron radiología? Hola. Sí, doctora. Sí, sí. Doctora. Ya, a ver, descríbanme la placa, eso es lo que quiero. Y después llegamos al diagnóstico. Hasta aquí el diagnóstico obviamente es clínico, y con esa radiografía pues es fácil pensar que puede ser eso. Pero quiero que me describan la placa. Porque nos falta todavía el electro. ¿No? A ver, ¿qué seguía? Yo, doctora. Alonso, Podremos, ¿no? Alonso, sí. Después Carol y Francis. En la placa vamos a observar una incidencia posterior-anterior por la posición de las clavículas en forma de V. Determinamos que es posterior-anterior. Si es que vemos ambos campos pulmonares, vamos a encontrar que está radiolúcido. No le veo ninguna alteración ahí. Y a nivel cardíaco podemos ver que está aumentada el tamaño de la silueta cardíaca. Lo que también podría, lo que podríamos inducir que ya hay un aumento en el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico ya saben que se toma desde la silueta, que en este caso que sería la aurícula, que puede ser aurícula derecha, aurícula izquierda, bueno, no se ve muy bien si es aurícula izquierda, pero aquí hay un borde auricular, que en todo caso debe ser derecho, y un borde ventricular, que en este caso la punta está ni totalmente enterrada hacia el diafragma, ni levantada en bota, que nos puede decir que es ventrículo derecho, ¿no? Cuando se levanta en bota aumenta el ventrículo derecho, y cuando está enterrada es en el diafragma, es crecimiento de cavidad ventricular izquierda. Entonces aquí lo que estamos viendo es un aumento de la silueta cardíaca, ¿no? A expensas de todas las cavidades, aparentemente. Vemos el botón aórtico, que no hay aortoesclerosis, y aquí esto no es exactamente de este paciente, pero aquí este es el botón de la pulmonar. Eso lo digo para decirlo, ¿no? Este es el botón de la pulmonar, y normalmente esto no debería existir. El botón de la pulmonar debe verse excavado o plano. Eso es lo normal. Cuando nosotros vemos un botón un poco más abultado o inclusive prominente, nos está hablando de un aumento del tamaño de la pulmonar, y nos está hablando indirectamente de hipertensión pulmonar. En este caso no. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más, Alonso? ¿Quieres ¿Continúo? Ya, más? Sí, también quería mencionar de que el tamaño el aumento del tamaño del corazón, que es la cardiomegalia, es un criterio mayor también para insuficiencia cardíaca. Además, recuerdo haber visto en la diapositiva anterior que mencionaba ingurgitación yugular y reflejo hepatoyugular, lo que también eran dos criterios mayores para insuficiencia cardíaca, por lo que también se podría clasificar a esta paciente como... O sea, para ti te parece que está en falla cardíaca. Sí. Ya, no te parece pericarditis, te parece falla cardíaca. Ah, podría ser una pericarditis que está ocasionando una falla cardíaca. Pero es una pericarditis en todo caso Sí, aguda, sí. Ajá, en primer lugar sería la pericarditis. Parece falla cardíaca. Uh-huh.
¿Te parece pericarditis o falla cardíaca? Me parece una pericarditis. Yo creo que es una pericarditis. Ya. Porque por el- ¿Cómo encuadraría ahí el reflujo hepatoyugular y la intoxicación yugular? lo que bien recuerdo de lo que pasa en las pericarditis es que puede producirse un derrame pericárdico. Y este derrame pericárdico podría pues comprimir el corazón y no permitir que se expanda correctamente. Entonces, al no poder eyectar bien la sangre, podría, ¿Que se expanda de qué lado? del lado, si es que es del lado derecho, si no me equivoco, del lado derecho para la ingurgitación yugular y el reflejo hepatoyugular. Entonces sigamos con tus compañeros. A ver, ¿quién más era? Carol. Carol y Fran, ¿ya? Carol y después Fran. Bueno, sí, bueno, bueno, como compañero ya nombró, es una placa tomada posterior anterior por la forma de B de las clavículas y bueno, veo un aumento del índice cardiotorácico, lo que indica una cardiomegalia podría ser. Pido que en lo que es derrame pericárdico, De hecho que es una incremento de cardiomegalia. ¿Me escuchas? Sí, de hecho que es una cardiomegalia porque tenemos un índice cardiotorácico más de 0,6. Espacio de líquido. Ya. Ya, entonces, perdón, porque este espacio impide el roce entre estas dos, tanto el pericardio visceral como el pericardio parietal. Entonces, cuando este espacio va a aumentar a más de 200 mililitros de líquido, es donde va a aumentar y se va a ver aumentando, va a haber un incremento del tamaño de la silueta cardíaca. Y como nombró mi compañero Oscar, me parece va a tomar una forma que se denomina en tienda de campana. Y bueno, esto más la clínica que presenta el paciente, que tiene... O el botellón, también más conocido como botellón, ¿no? Sí. Ya. Y bueno, más la clínica del paciente que está hipotenso tiene 100/60 en frecuencia cardíaca y Carol es joven, tiene 17 años y es deportista y es longilíneo, tiene 50 kilos y mide 1,67 m. Ah, ok, entonces supongo que está entre lo normal. Bueno, muchos de las personas jóvenes a esa edad, sobre todo varones, jóvenes, deportistas, suelen tener este tipo de presiones, 90/60, 100/60, que son para ellos algo relativamente normal porque son vagotónicos. Para ellos hay principalmente son hipertónicos o vagotónicos y suelen tener la predominancia del vago y suelen tener este tipo de presiones. Pero en otra paciente, por ejemplo, una paciente adulta que normalmente tiene presiones de 120, 130, 80, obviamente ahí sí estaríamos delante de una hipotensión, ¿no? Pero yo creo que posiblemente este paciente, además que era un paciente que estaba activo, solamente se quejaba del dolor, pero estaba orientado en tiempo, espacio, persona, y dentro de su basal, ¿no? De su basal, salvo el dolor, ¿no? ¿Algo más? Sí, bueno, no solamente eso, doctora. ¿Alguien más quiere aportar sobre esta placa o pasamos ya con los demás compañeros a la siguiente diapositiva? Doctora, disculpe, me tocaba ¿Tienes que participar aportar a mí. algo? Bueno, sí, ya mencionaron las características de cómo ha sido tomada la placa y lo que sí quería resaltar era que justamente la zona radiopaca, que es la que nos muestra más o menos la forma que está teniendo el corazón, en este paciente justamente está bastante ampliada y como mencionaron ya el índice cardiotorácico está bastante elevado, por lo tanto ya estamos ante una cardiomegalia. Y bueno, lo que sí quería destacar era que probablemente ya haya habido un derrame pericárdico relativo de un volumen moderado y por más o menos el tiempo de enfermedad también podría sospechar que este derrame pericárdico se ha estado dando de un modo progresivo, por lo tanto el pericardio ha tenido como que el tiempo como para remodelarse, también como que adaptarse al nuevo volumen. Francis, ¿eres verdad? ¿Tú crees que en 10 días el pericardio se puede adaptar?
Puede ser. Porque, o sea, sí está bastante agrandado y el volumen, o sea, sugiere que hay un volumen, si es que hay un derrame pericárdico, por lo que estoy O sea, escuchando, aquí hay es una un volumen. cardiomegalia. Hay una Ujú. cardiomegalia, ¿no es cierto? Y con esa historia, de todas maneras, y en esta forma de botellón, de todas maneras es un derrame pericárdico seguro. Eso es casi seguro. Ahora, de que se ha presentado progresivamente, obviamente en estos casos es poco a poco se va presentando, posiblemente en 2 a 3 semanas se ha ido aumentando este volumen, pero es una pericarditis aguda, tiene 10 días de evolución en cuanto a Cierto, 10 en días. síntomas. Y el pericardio, como es un pericardio que se ha ido aumentando el líquido que tiene entre las dos láminas, pues ha ido ensanchándose, pero no hay cambios a los 10 días, de la pericarditis. Ya. Hay cambios en algunos tipos de pericarditis, pero son pericarditis crónicas. Esos se van a dar, no, inclusive en esos tipos de pericarditis que son crónicas o constrictivas, no hay aumento de la cavidad pericárdica, es un pericardio normal, o sea, es un corazón aparentemente normal, pero no se engruesa expensas de líquido, se engruesa expensas del mismo pericardio. Y ¿en qué pacientes se darían esos tipos de pericarditis? Ya ustedes lo van a ver después. A ver, Bueno, ¿algo más, Francis? Sí, justo a eso iba, que ya ha rebasado como que la propiedad, por así decirlo, del pericardio de poder adaptarse y entonces es probable que esté comprimiendo las cámaras ventriculares y eso está impidiendo que haya una eyección adecuada y también pues obviamente un llenado adecuado justamente de eso, ¿no? Y probablemente ya esté haciendo... ¿Llenado adecuado de qué, Francis? De los ventrículos. ¿De qué ventrículo? Del derecho. Ya. Y del izquierdo también. Ya. Y Pero primero son las cámaras derechas. La aurícula derecha y el ventrículo derecho. Sí, también porque el músculo del ventrículo derecho es un poco más delgado. Se va a ver más afectado también. No es tanto por eso, no es tanto por eso, pero sí se afecta primero las cámaras derechas. Primero la aurícula, después el ventrículo y después el ventrículo izquierdo. Pero no es tanto por el grosor del ventrículo derecho, sino por otras cosas. Bueno, sigamos. ¿Qué más quieres decir? Que quería mencionar que puede ser que el paciente esté haciendo un taponamiento cardíaco. Bueno, tal vez luego si se conociera el volumen ya de este derrame pericárdico, podríamos ¿Y qué le faltaría para decir que es en taponamiento cardíaco? O sea, ¿qué signo vital, por ejemplo, le faltaría? ¿O qué nos hubiera faltado examinarlo? Bueno, si es que nada más, no me equivoco, para el taponamiento cardíaco está lo que es la triada de Beck, donde hay hipotensión, disminución o desaparición de los ruidos cardíacos y distensión venosa yugular. Y bueno, lo del reflujo yugular sí está presente, pero, y bueno, usted mencionó lo de la hipotensión, que sí, pues sería probablemente por lo mismo que es, que practica deporte y así, o bueno, tal vez podríamos, si es que alguna vez han tomado la presión, saber cuál es su basal y hacer alguna diferenciación. Y bueno, lo otro, lo de la desaparición de los ruidos cardíacos, eso no estaría presente. Ya. ¿Algo más o va a participar? No, solo eso. Gracias. Carlos, ¿quieres participar aquí en la placa de tórax o pasamos a la otra? Sí, doctora, quería dar, bueno, un pequeño aporte a lo que han ido mencionando respecto a las características de la placa. Bueno, para aportar respecto a la buena inspiración que se puede ver en la placa, el grado de penetrancia suficiente, la simetría en el paciente, que se puede dar por la alteración en la silueta cardíaca, también los márgenes que no son lisos de la silueta cardíaca con el diafragma, y bueno, eso sería todo. Que son lisos, la silueta cardíaca con el diafragma. ¿Te refieres a que ves el ángulo del ángulo diafragmático entre el corazón y el diafragma, ¿no? Que sí lo ves. Sí. A ver, tú te quedaste, espera. Fran eres, ¿no? ¿Quién es el último que participó? Ahora sí, Frank.
Frank. A ver, Frank. Bueno, A ver, Frank, aquí. ¿Qué ves? Ya tenemos un paciente que tiene todas estas características. Ya tenemos un paciente que tiene esa placa de tórax. Seguimos como hemos quedado. Pues sigue Frank. Después de Frank seguía Erika, Sheila, Carol, Oscar y Carlos. ¿Ya? A ver, Frank. Ya, doctora. ¿Qué ves? Bueno, a primera vista puedo ver una elevación del segmento ST. Ya, a ver. Cuando uno lee un electro, hay que tratar de ser lo más sistemático posible. Y cuando uno es sistemático, no se le van a ir las cosas que uno va a ver o puede observar. El EKG se lee sistemáticamente. Frecuencia, ritmo, eje, onda P, segmento PR, intervalo o complejo QRS, onda J, segmento ST, onda T, QT corregido, QT medido y QT corregido. Más o menos. Al menos dímelo primero, ¿no? Frecuencia aproximada, porque sí más o menos se ve. Frecuencia aproximada, ritmo, onda P, segmento PR, QRS. No me vas a decir los milímetros porque va a ser bien difícil probar los milímetros, pero puede ser. Pero al menos dime si te parece ancho, si te parece angosto, cómo es el segmento ST, todo eso. A ver. Ya, bueno, primero el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto aproximadamente. También está en un ritmo sinusal. ¿Cuáles son los criterios del ritmo sinusal? Bueno, para que sea un ritmo sinusal tiene que haber una onda P antes del complejo QRS. El intervalo RR tiene que estar igual en todas las derivaciones. También el segmento de PQ tiene que estar dentro de los valores normales y la onda P también no tiene que haber alteraciones. ¿El segmento PQ me dijiste? No, el intervalo. El intervalo PQ tiene que estar ¿cómo? Tiene que estar dentro de sus valores normales, ¿no? Que es de 3 a 5 milímetros. No. A ver, ya. Suponiendo que es ritmo sinusal, uno de tus compañeros van a decirlo ya. ¿Qué más? ¿Ritmo sinusal dices tú? ¿Qué más? ¿Qué más le ves? Bueno, el eje está, bueno, dentro de sus rangos normales. ¿Cuánto más o menos? No te pido exactitud, pero dime, ¿cómo lo sacas tú que está dentro de los rangos normales? Bueno, lo saco que está dentro de los rangos normales porque está positivo en 1 y en ABF. Ya, con eso está bien. Con que esté positivo en 1 y F está dentro del cuadrante normal. Ya, ¿qué más? A ver. Bueno, luego ya podría mencionar lo que es la elevación del segmento ST. ¿No ves nada más? ¿No te parece algo raro la onda P, el segmento PR? ¿No te parece raro el QRS? ¿No te parece raro eso? ¿Te parece normal? Estoy revisando. Pero, ¿cómo te parece la onda P? ¿Qué te parece la onda P? Bueno, está dentro de sus tamaños normales, pero me parece que está picuda en algunas derivaciones. ¿Qué derivación se ve mejor la onda P? En 1, de 1. A lo mejor se ven 2 y otra más.
en 2 y V1. 2 y V1. En 2, porque va a mirar fundamentalmente, va a reflejar la cara de la aurícula izquierda, y aquí lo ves que está un poco picuda, ¿no? Y en V1 siempre vas a ver un componente positivo y un componente negativo, que debe ser más o menos iguales el componente positivo y negativo. Pero aquí ves sobre todo componente positivo sin componente negativo. Y un salto entre el tamaño del complejo QRS en V1 y V2, posiblemente, o sea, un gran salto entre el tamaño de este complejo y este complejo, nos puede estar hablando de crecimiento también auricular, sobre todo de electro. Bueno, este electro no es exactamente del chico, ¿eh? Pero para que lo vean, y sobre todo porque tiene una parte bien característica de esta patología que nosotros estamos sospechando. No ves nada más que el supra. ¿Dónde ves los supras? A ver. Bueno, estaría en D1, ABL, en B2, B3, B4, B5, y bueno, eso más que todo. O sea que tú ves supra en 1, en L, y desde B2 hasta B5, ¿no? Eso es lo que más te llama la atención, ¿verdad? ¿Algo más? Nada más. Bueno, por ahora no. Ya. A ver, otro compañero. ¿Quién seguía? Erika, ¿no? Doctora, sí, sigo yo. Bueno, yo veo aquí que hay una alteración de la onda T. A ver, Lo veo Erika. que... Erika. Ya, empiezo con lo de ritmo y así. Todo. Ya, sería ritmo sinusal. Yo encuentro una frecuencia... ¿Cuáles son los criterios de ritmo sinusal, Erika? Porque tu compañero solamente dijo uno. Son 3. Ya, mencionaba que primero tendría que haber la onda P. Ver que R sea negativo en ABR. La onda P, ¿cómo tiene que ser? No, normal, pues, que abarca de 1 a 2 cuadraditos. Pero que es normal. Por eso, abarca de 1 a 2 cuadraditos en longitud y de 1 a 2 también en lo que sería de altura. Ya, tú me estás diciendo sobre crecimiento de aurículas. Ya, pero yo te digo, para que sea ritmo sinusal, ¿qué criterios tiene que tener? Tiene que tener onda P, claro, pero ¿cómo tiene que ser esa onda P? Ya, ¿que tiene que preceder a QRS, se refiere? Claro, ¿cuáles son los criterios de ritmo sinusal? Ya, claro, que preceda a QRS. Además, en D1 R tiene que ser positivo y en ABR tiene que ser negativo. A esos. 1, 2 y F positivo. Tiene que preceder a todo complejo QRS negativo en R y con un segmento RR regular y constante. Esos son los criterios para decir ritmo sinusal. Si nosotros tenemos una onda P negativa en 1 o negativa en F, no es un ritmo sinusal. Tiene una onda P, pero no sinusal. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ya, aparte de eso, bueno, la frecuencia que yo le he hecho calculando donde, en lugar de contar los cuadraditos porque se ven muy pequeños, de donde coincida con la línea LR, ajá, R a R. Ya, Juan. Ya, a mí me sale 98 porque yo he calculado en la derivada 1, veo que la R concuerda con la primera, la segunda línea del electro, y comienzo a contar de 300, 150, 100 y veo como 2 cuadraditos, creo, o 1, entonces sería entre 98 a 99. Más o menos entre 90 y 100 está. Es pedir exactitudes, es imposible porque esto no es un electro real y ustedes no lo tienen en su cara para que lo puedan sacar, ¿no? Pero más o menos entre 90 y 100, ya. ¿Qué más? Ya, luego de eso, aparte tenemos que ver el eje, y como ya se mencionó, como mencionó mi compañero, yo tengo que ver en ABF que sea positivo el R y en la derivada 1. Ya. Y es un eje normal, ¿no es cierto? Y si Ajá, un eje normal que está dentro de los valores. Ya, es un eje que está dentro del cuadrante normal. Si vamos a ser muy exquisitos, es más isodifásico en 3, o sea que más o menos está entre 25 y 35
grados aproximadamente. Aproximadamente, no estamos pidiendo reglas. ¿Qué más? Ya, doctora, y luego sigue el complejo QRS, en donde tengo que observar en todo. La onda P. Ya, empezando por la onda P, yo la encuentro disminuida, pero presente antecediendo al complejo QRS. Ya sabíamos por qué era ritmo sinusal. Ya, bueno, tú no ves crecimiento de onda P entonces. ¿Y el segmento PR? En el segmento, ¿cómo? Segmento PR. Ya, en el segmento PR, bueno, lo encuentro disminuido en este caso. ¿Cómo disminuido? Es que mencionaba que en PR también nos daban como unos por los cuadraditos. Mencionaba que era de 2 a 3, creo. O sea, para ti, el segmento PR lo tiene corto, o sea que para ti es una preexcitación. O sea que es una preexcitación. O sea que tú ves que el PR es corto. Sí. Ya. Luego de eso, el complejo QRS, que no lo observo bien, pero creo que está normal porque era... ¿Pero tú lo ves ancho o lo ves ancho? No, no lo veo ancho porque va de 1 a 2. Bueno, no lo observo bien, porque si estuviera menor a 0.11 también estaríamos ante otro tipo de alteración. Ya, pero visualmente no parece que fuera ancho, ¿no? No parece ancho. Y ahora sí el segmento ST. ¿Qué pasa con el segmento? Ya, en el segmento ST yo encuentro alteración. Bueno, en realidad, bueno, para eso tendría que ver si hay un supradesnivel, pero no veo que haya un supradesnivel o infradesnivel. Más bien lo que observo es la onda T incrementada en forma picuda. O sea, ¿no te parece a ti que haya supradesnivel del ST? No, doctora. O sea, para ver supradesnivel, el T debería unirse con la R y en algunos, por ejemplo, en la derivación 1. Este es tu isoeléctrica. Ajá. Este es tu isoeléctrica. Ya. Pero doctora, habíamos visto que es como cuando está el R, justo se une con el T y se ve como una convexidad. Como esta. No, habíamos visto que es diferente. La forma isquémica es contraria a la forma pericárdica. La forma isquémica tiene hacia arriba como un lomito y la forma pericárdica tiene como el bigote de Dalí, como este. Ya. Bueno. ¿Y en dónde encuentras al menos esas T picudas que tú dices? T picudas, sí. Ya, en la derivación 1, en ABL, también en la derivación B4, la B3, la B2 y en la B5. Entonces, por área sería, bueno, si fuera en onda T, estaríamos hablando de una isquemia subendocárdica. Bueno, en este caso, por las caras que va a abarcar sería la cara lateral alta, porque está en la derivación 1 y en ABL. Y respecto a la cara anterior, estaría en este caso en la apical, anterapical. Sí, ¿Qué derivación de las precordiales izquierdas está con cambios en la onda T? Lo que tú ves. Ya, yo veo en la izquierda sería en la B3, la B2, la B4 y un poco en la B5. O sea, te parecería septal, anterior y lateral. Sí. O sea, septal, anterior y lateral. O sea que para ti es una preexcitación porque tienes el PR corto y tienes unas ondas T que están elevadas, posiblemente hiperagudas, septolateral. O sea, un anterior extenso en un paciente que tiene una preexcitación, ¿no?
bueno, Tú me has dicho que tiene que recortar. sí, no, lo que pasa es que habíamos visto que no se puede repetir porque abarcaba, cuando yo hablaba de las derivaciones, por ejemplo, la cara anterior extensa mencionaba que era de la derivación B1 a la B6. Entonces, en ese caso yo diría cara anterior. Te dices 1L. ¿Cómo? 1L de B2 a B5, ¿no? Disculpen, ¿de nuevo? Ya. ¿A ti te parece un problema? Pero no, soy yo. ¿Sí? Hola. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? La escuché entrecortada. ¿Sí me escuchas? Ahora sí. Bueno, espera. ¿Qué te parece? A ver, ¿te parece una preexcitación y un síndrome coronario en cara lateral y cara anterior y septo, ¿no? Ajá, cara lateral alta y la cara anterior apical. Ya, a ver. Otro compañero. Sheila. Sí, doctora. Para mí, comenzando, le saqué la frecuencia y tiene 100, ritmo sinusal, el eje que está bien, como ya dijeron mis compañeros, porque en derivada 1 es positivo y en ABF también es positivo. En cuanto a la onda P, veo que se vuelve algo picuda, pero solo en las derivadas 2, en la derivada B1 y un poquito en la B5. Ya. El PR para mí está normal. Ya. El QRS para mí también está normal. El segmento ST lo veo con un aumento, pero es medio difuso porque sería de manera cóncava. En derivadas precordiales B2, B3, B4, B5, derivada 1 y en ABL. Y veo el onda T negativa en derivada 3, en derivada ABF y en derivada B1. ¿Y a ti qué te parece? ¿Un síndrome coronario o qué te parece? Para el síndrome coronario, la elevación del ST tiene que ser convexo, entonces me parecería más un EKG de pericarditis porque ahí la elevación del ST es cóncava. Ya. Bien. Bueno, sigamos con tus otros compañeros para que participen. A ver. Carol. Bueno, doctora, a mí en la frecuencia en D2 me salió 100 y bueno, referente a la onda P, también puedo observar una onda P picuda en la derivada D1, también en la derivada 2, y me parece también que en las precordiales, sí, en las precordiales. En lo que es el segmento PR es normal. El QRS también es normal. Y en el segmento ST, en lo que es la derivada 1, en la derivada ABL y en las precordiales, desde la B2 hasta la precordial B5, hay un aumento del segmento ST. Y sí, solo eso. ¿Te parece a ti un síndrome coronario o qué te parece? Lo que a mí me parece es más que indica una pericarditis, podría ser. Perdón, un derrame pericárdico. Ya. Ya. A ver, otros compañeros, para que todos participen. Oscar. Sí, bueno, yo veo que tiene un ritmo sinusal con una frecuencia de 100. Con el eje es normal. ¿Cómo se llama? Bueno, también veo como que una onda picuda en B1 y D2.
el complejo QRS es normal y yo veo también como que un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones 1, 2, en la ABL y en la derivación V3, 4, 5 y 6. Y con respecto al segmento PR, yo en la derivación 2, como que lo veo por debajo de la línea isoeléctrica, así que creo que es un infradesnivel. ¿Infradesnivel dónde? Del segmento PR en la derivación 2. ¿Ya? Sí. Y bueno, y para mí es una pericarditis. Ya, y ese infradesnivel del PR, ¿qué te puede decir? Bueno, por lo que yo había leído, a este segmento o sea, este descenso del intervalo PR en la pericarditis era como que un signo específico y un poco sensible de lo que es la pericarditis, y nos podría decir que se está, ¿cómo se llama? Se está, a ver, se está como como que excitando, algo así antes de lo normal. Ya, pero has visto tú un infradesnivel del PR, ¿no? Tanto Sí, como excitando, no. Pero ese es un cambio en la repolarización. Sí, como que en el D2 y, bueno, no sé, creo que también se ven en otras derivaciones, pero como que no muy obvio, ¿no? Es como que poquito. Ya. Ya, a ver, otro de tus compañeros. A ver. ¿Quién sigue? Seguía Carla, yo, ¿no? doctora. No, seguía yo, doctora, sino que me sacó el Zoom y... ¿Quién eres? ¿Quién está hablando? Medalidad. Medalit, ya. Sino que me había sacado el Zoom, por eso mi mano no estaba levantada. Ya, a ver, yo encuentro un ritmo sinusal, ya explicaré un por qué. En cuanto a la frecuencia cardíaca, yo he encontrado que es de 95, está normal. En cuanto a las ondas P, vemos que están picudas en las derivaciones 1, 2, B2, B3, y eso nos podría ser indicativo de que hay un crecimiento auricular izquierdo, ¿no? En este caso también... Derecho, perdón, en derecho, sí. Cuando es de voltaje es derecho y cuando es en tiempo... no. Cuando es en voltaje es derecho y cuando es en tiempo es izquierdo, sí, me confundí, ya. También encuentro un supradesnivel del segmento PR en derivaciones 1, ABL. ¿El segmento PR o del segmento ST? Ay, perdón, ST. Sí, del segmento ST en derivaciones 1, ABL, B2, B4, B5, B6, B3 y ondas T negativas en las derivaciones 3 y B1. Y también coincido que sería en este caso una pericarditis. A ver, Medalita, entonces ese electro, ¿con qué concuerda para ti? Y con todo lo que hemos explicado del paciente. Para mí concuerda con una pericarditis y un crecimiento auricular, claro, con un crecimiento auricular derecho. Ya, a ver, ¿quién más seguía? Carlos, ¿no? No, doctora, yo, Carlos. Sí, doctor. ¿Quién sigue? Porque bueno, me parece que yo. Acá hay un Carlos, después sigue Carlos. Sí, yo, doctora. Ya, doctora, ya, disculpe. Primero es Carlos López, después Carla Infante, Henry, Cristian y Karina. Y ahí acabamos. Todos participaron, ¿ya? A ver,
chicos, a ver, un poco apurando, porque ya hemos visto más o menos todo. A ver, ritmo, a Eh, ver, díganme así. ritmo sinusal, el eje había calculado 90 grados, un eje normal. Frecuencia No, no, cardíaca, el eje no es 90. 90. Frecuencia Entonces, cardíaca 90, pero el eje no es 90. entonces había calculado un eje normal, doctora. Ya, pero 90 no es, porque Ok, es positivo en uno y positivo en F. Y más isodifásico, o sea que tiene el componente positivo y negativo del QRS en 3, o sea, ahí no puede ser 90. Más o menos está entre 25 y 35, 30 aproximadamente. Ya, sí. doctora, tenía una pregunta. Si en la pericarditis puede haber lesión o es un diagnóstico aparte. Puede haber lesión, puede, pero es raro en una pericarditis aguda que se dé. Es, si es que estamos dentro de una pericarditis, dentro de un problema, por ejemplo, reumatológico, que tengan que ver con alguna arteritis de coronarias o de vasos pequeños o medianos, puede dar una lesión, pero es absolutamente raro. Ok, Digamos. doctora. Ya bueno, respecto a la onda P, se ve un ligero crecimiento en la derivada de 2, que bueno, podría ser por un crecimiento en aurícula derecha respecto al voltaje. Respecto al segmento PR en derivada 2 también como que se ve un poco acortado. Y bueno, los niveles que se va a ver en la derivada D1, D2, en ABL, en B2, B3, B4, B5 y B6. Y bueno, había buscado las caras y bueno, yo había considerado más que todo lesión, pero creo que no sería correcto. Lesión, bueno, en las caras anteroapical, cara inferior y en cara lateral. Pero sería muy difuso, ¿no? Si tenemos tantas caras, estamos pensando en un tronco Claro. o estamos pensando en un vaso proximal grande. Para un chico de 17 años, un poco raro, ¿no? A ver, sigamos. ¿Quién sigue? Carla, ¿no? Sí, doctora, gracias. Ya, bueno, doctora, en el EKG interpretó un ritmo sinusal, por lo que ya mencionaron. La frecuencia cardíaca a mí me salió 94, pero está dentro del 90 a 100, como se mencionó. El eje, bueno, no lo he sacado, pero normal, porque en D1 y en ABF se encuentra positivo, ¿no? Luego, la onda P me parece que está picuda en B2, también en derivación 2 y ay, ¿dónde más? En B3, bueno, en V3. Y como mencionó mi compañera Medeli, sería un aumento o un crecimiento auricular derecho, porque estaría más del 2,5 milímetros de voltio, algo así. Luego, sí, sí, doctora. Luego, del segmento PR, en la mayoría se encuentra normal, pero sí vi una depresión, o bueno, creo que sí se le llama depresión, en D2, y si no me equivoco también en D1. Y con el complejo QRS me parece normal. El segmento ST, sí hay como un supradesnivel en derivación 1 en ABL, que daría la cara lateral alta. También en la derivación 2. También en la derivación V2, 3, 4, 5 y 6, que sería para la cara anterior extensa, ¿no? Anteroextensa. Y mencionar que también la onda T, bueno, me parece que está negativa en ABF, me parece. Y doctora, quería mencionar que, bueno, para mí es una pericarditis aguda, porque había leído que en el primer estadio de esta, para su diagnóstico, se necesita la elevación del segmento ST en la mayoría de, o bueno, un subdesnivel en la mayoría de derivaciones, menos en la AVR. Y también tenía que haber una depresión del segmento PR, y pues sí se ve una depresión en, si no me equivoco, en D1 y en D2. Y también, bueno, con la onda T que había mencionado que me parecía que estaba negativa en AVF, se menciona que en el estadio 2 la onda T se aplana y en el estadio 3 hay una inversión. Entonces, doctora, mi pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, quería saber
de repente es como que está en estadio 1 y ahorita estaría en estadio 3 o como... Lo que pasa es de que esto es evolutivo. Inclusive si tú le vuelves a sacar a este paciente un electrocardiograma en los días y todo va a ir evolucionando y quizás dentro de 2 o 3 semanas todas estas supradesnivel que tienen, todo van a ser T negativas. O sea, lo que pasa es que puedes encontrar en un mismo EKG algunos cambios evolutivos unos con otros, ¿no? Aquí ya vas a encontrar algunas T negativas, en 3 y en F, pero predominantemente hay supradesnivel en casi todas las caras, ¿no? A ver, sigamos con otro compañero. Y de ahí ya lo describimos totalmente, ¿ya? ¿Quién seguía? Henry, ¿no? Henry, Sí. Cristi y Karina. A ver, y terminamos. Bueno, coincido en que el ritmo es sinusal, la frecuencia me salió 95. La P picuda en la derivación 1, en la derivación 2, también en V1, V2, V3, 4, 5 y 6, en todas las precordiales. En cuanto al supradesnivel de ST, en mi caso lo observo en la derivación 1, en la derivación 2, en ABL, en V2, V3, V4 y V5. Y también en cuanto a PR, también en derivación 1 y 2 hay como que un ligero descenso, pero bueno, ahí sí, no sé si es un descenso de por sí o también puede ser por el supradesnivel, ¿no? Que le puede dar ese aspecto del descenso. Y bueno, y en cuanto a mi diagnóstico, coincido con mis compañeros de que sería una pericarditis aguda por el momento, junto con el crecimiento auricular derecho. Ya, otro compañero. Ya, yo, Cristi, doctora, ¿no? sí. Cristi. Bueno, primero, en cuanto a la frecuencia, yo he contado 15 cuadraditos y 1500 entre 15 me sale 100. Y luego el ritmo sinusal también que está presente. El eje está normal porque en D1 está positivo y en ABF también. Luego, en cuanto a la onda P, pues sí, efectivamente, como mencionan mis compañeros, se ve picuda. Yo lo veo en la derivación 2, en B1 y B2, y nos indicaría pues que sería un crecimiento auricular derecho. Luego, el complejo QRS me parece que está normal, que es de 1 a 2 cuadraditos y medio. En cuanto al ST, sí se nota que está en un supradesnivel en la derivación 1, en la derivación 2, en ABL y en de B1 a B6. Y en cuanto a la onda T, sí la noto negativa en la derivación 3, en ABF y en B1. Entonces, justo según lo que había leído en cuanto a pericarditis, se suele dar una elevación cóncava del segmento ST en casi todas las derivaciones, pero menos en B1 y en ABR. Entonces, yo estaría más indicándome por una pericarditis, doctora. Ya, compañera la que falta. O compañero, claro, a ver. Sí, doctora. El ritmo es sinusal, la frecuencia cardíaca me ha salido 95 y el eje también normal. En cuanto a lo que es la onda P, lo veo elevada en la derivación D2 y picuda en B2 y B3. Respecto a lo que es el segmento PR, lo veo acortado en derivación D2 y hay un descenso en D1. Y además, ese mismo desnivel de lo que es el PR nos menciona en la literatura de que puede deberse en derivación de 2 a una inflamación auricular derecha. En cuanto a lo que es el posible diagnóstico, también coincido con mis compañeros que sería una pericarditis, ya que estaría cumpliendo con 2 de la tríada, que sería el dolor torácico y la fiebre y la febrícula. Y bueno, el roce pericárdico menciona que no lo tiene, ¿no? Sin embargo, tiene también lo que es el aumento de la silueta cardíaca, que sería derrame pericárdico. Ya, a ver. Bueno, efectivamente, más o menos para describir este electro, está en ritmo sinusal porque tiene una onda P de igual morfología en casi todas sus derivaciones, positiva en 1, positiva en 2 y positiva en F, negativa en R, que tiene una misma forma, como les había dicho, y que tiene un RR regular y constante. Eso no quiere decir que es un ritmo sinusal. Una frecuencia aproximada entre 90 y 100, una onda P que nos parece que está por encima de 2.5 milivoltios en 2, donde se ve mejor, y tiene solamente el componente positivo en V1, o sea que podríamos estar hablando de un crecimiento de aurícula derecha. De igual manera vemos un salto de voltaje de B1 a B2 que nos puede estar sugiriendo también un crecimiento de aurícula derecha. Tenemos un
segmento PR infradesnivelado en 2, en 1, en V5, en V4, pero mejor se ve en 2, ¿no? Inclusive aquí se ve donde se debe ver. Y aquí nos habla también de que es más sensible sobre todo en pericarditis en estadios iniciales. Infradesnivel del PR es muy, muy sensible y específico también. Tenemos también el QRS, que es un QRS estrecho, no tenemos un QRS ensanchado, y tenemos un segmento ST con un punto J, con una elevación, pero como el bigote de Dalí, ¿no? En casi todas las derivaciones. Tenemos en 1, en 2, en L, en V2, V3, V4, V5, inclusive V6, con supradesnivel. Aquí más de uno supradesnivel. Y tenemos unas ondas T negativas en 3 y F. Entonces tenemos, si nosotros estamos pensando en un síndrome coronario, entonces esto sería prácticamente de todas las caras y estuviéramos hablando de una enfermedad multivaso. Nosotros, para un síndrome coronario, hemos dicho que el electrocardiograma tiene que ser de 2 derivaciones contiguas. Cuando tenemos una derivación que nos identifique una cara, aquí nos estaría identificando casi todas las caras, pues estaríamos en un paciente con muy mal estado de sus coronarias, o fuera un tronco, o fuera una enfermedad multivaso. Es un tipo de 17 años, deportista, ¿no? Es uno, que tiene una historia de fiebre y con una enfermedad de 10 días. Con un infradesnivel del PR, con estas características de que tiene fiebre, dolor torácico con mejoría en la posición genupectoral o en posición de conclillas, en posición de sentarse cuando está sentado, y con empeoramiento de ese dolor cuando toma el decúbito dorsal. Además de un ensanchamiento en tipo embotellón en la placa de tórax y un electrocardiograma compatible con una pericarditis. ¿Ya? Entonces, estamos viendo de que efectivamente hay estadios del electrocardiograma en la pericarditis. Los estadios iniciales son infradesnivel del PR y y elevación difusa del segmento ST en casi todas sus derivaciones. Difuso. Posteriormente, esto va a ir aplanándose, ese segmento ST va a bajar nuevamente hacia la isoeléctrica y el infradesnivel se anivela, digamos así, hacia la isoeléctrica, y posteriormente las T's van a quedar prácticamente unas T's de toda esta elevación difusa del ST, todas van a quedar con T's negativas, asimétricas, en unas 2 a 3 semanas de evolución de este electrocardiograma, que es la cuarta etapa de la pericarditis, ¿no? Y que se trata sobre todo, viene a ser sobre todo la traducción de la repolarización, trastorno de repolarización que hay difusamente en todo el pericardio, que es la capa de donde derivan las coronarias, sí, derivan las coronarias ahí, pero no tiene nada que ver con las coronarias aquí, sino que lo que pasa es que hay un trastorno de repolarización que nos va a presentar en todo el electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué exámenes le solicitarían a este paciente? Una ecocardiografía, una prueba de esfuerzo, una ecocardiografía de estrés, una perfusión miocárdica, una coronariografía, un cardio-CT, un PET. ¿Qué exámenes solicitarían? ¿Alguien quiere participar? A ver, Oscar. Dentro de esos pruebas diagnósticas, yo pediría una ecocardiografía, ya que esta prueba va a ser la prueba como que diagnóstica que se va a utilizar mayormente, y va a mostrar la distribución del derrame y más o menos así como que la existencia o no, si es que hay signos de taponamiento en el paciente. Ya. A ver, efectivamente, mire, les voy a enseñar. Esta es una ecocardiografía. Aquí vemos un eje, bueno, este movimiento, ¿no? Aquí vemos un eje subsifoideo, debajo de la cifoidea lo estamos viendo. Aquí tenemos la aurícula derecha, la aorta saliendo del ventrículo izquierdo, y todo esto que ven aquí hipoecogénico, es el derrame pericárdico.
Este es el pericardio visceral, perdón, parietal, y este es el pericardio visceral, y todo esto es el derrame pericárdico. Por eso no encontramos frote, porque tenemos gran cantidad de líquido entre las dos hojas. Cuando no tenemos mucho líquido, pero recién se está iniciando las etapas iniciales, ¿no? Vuelvo a repetir, de la pericarditis podemos encontrar un frote, pero en este estadio ya no encontramos frote. Lo que vamos a encontrar son cambios en el electrocardiograma. Aquí de igual manera es un derrame pericárdico de mayor evolución, donde vamos a encontrar inclusive el bamboleo del corazón en el ecocardiograma dentro de toda la cavidad, de todo el líquido del derrame pericárdico, y aquí se va a traducir en el electrocardiograma en lo que se llama alternancia eléctrica. Esa alternancia eléctrica vamos a encontrar complejos grandes y complejos pequeños, complejos grandes y complejos pequeños. Eso se llama alternancia eléctrica, y aquí nos está hablando de gran cantidad de volumen del derrame pericárdico. Nuevamente el derrame pericárdico, y aquí lo que vamos a ver es el colapso de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, sobre todo, cuando hay un derrame pericárdico de gran cuantía derecho. Y aquí estamos en una zona de pretaponamiento. Esto es lo importante que ustedes tienen que saber. Cuando estamos en pretaponamiento, que fisiopatológicamente tiene sus características. Y antes de esto, vamos a hacer una cosa antes de las medidas de tomar, ¿ya? Vamos a dividirlos. A ver, ¿cuántos son ustedes, chicos? 13, doctora. 13, ¿no? Nos vamos a dividir en 3 grupos, ¿ya? Aquí están los 3 grupos, y vamos a darles un tiempo para que ustedes hagan un poco acerca de este tema. Regresamos para que ustedes se expongan y terminamos lo que falta aquí en el caso, ¿ya? A ver, el primer grupo va a ser acerca de, a ver, ya, las características del dolor torácico, diagnóstico diferencial y sobre todo en cuanto a la clínica de pericarditis. El segundo grupo va a ser la fisiología del derrame pericárdico y cómo son las etapas, y sobre todo qué es lo que pasa hemodinámicamente en el pretaponamiento y taponamiento. Y el grupo 3, ¿qué pasó, Erika? Doctora, ¿todos exponemos o podemos elegir uno? Bueno, ya ustedes vean cómo lo hacen, pero todos tienen que trabajar. Pero sería de preferencia mejor que todos se expongan, ¿no? Pero bueno, ya ustedes lo ven, yo lo dejo a su criterio, pero todos tienen que trabajar. Y el grupo 3, cómo es el electrocardiograma en una pericarditis, con todos sus estadios y con todos sus fases. Y también que hablen sobre el electrocardiograma y las características en pretaponamiento, lo que les estaba diciendo, la alternancia eléctrica. ¿Ya? ¿Les parece? ¿A qué horas terminamos? A las 5, doctora. A las 5 terminamos, ¿no? Sí. Doctora, una pregunta. Respecto a lo que había mencionado en sensibilidad en EKG, ¿dijo descenso del PR o acortamiento de PR? No, infradesnivel del PR. Ah, ya, gracias. Ya, son 3:40. Serían 20 minutos para cada uno. Serían 5. Uy, no, 15 minutos entonces para que tengan tiempo. 15 minutos serían 45 minutos. 4:15. Ya, 4:20. Ya, 4:20 nos volvemos a encontrar. Doctora, disculpe, ¿puede repetir los 2 primeros puntos? El tercero fue EKG en pericarditis, sus estadios, sus fases y la alternancia eléctrica. Y el primero y el segundo. Segundo es la fisiopatología de cómo es el derrame pericárdico, cómo se está instaurando y cómo se forma el taponamiento pericárdico, los cambios hemodinámicos. Esa es la ¿Ya? segunda. ¿Y la primera, doctora? El diagnóstico diferencial del dolor torácico y sobre todo las características de dolor torácico y la clínica de una pericarditis. Pericarditis aguda estoy hablando, no pericarditis constrictiva, ¿ya? Ya, entonces ya los he mandado a sus grupos 3:15, hasta las 5, ¿no? Sí, porque sí, ya 3:20 para que lo hagan, las 3:20 nos encontramos, ¿ya?
4:20, doctora. Ya. Perdón, 4:20, 4:20. ¿Ya? Ah, sí, 4:20.